Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes de María, llenos del amor de Dios. Bienvenidos a Jóvenes del Cenáculo.tv. En este programa tenemos una invitada muy especial. Paula hablará con Ana María, una joven que le dijo no al aborto. Ella nos va a compartir los desafíos que vienen con ser mamá a temprana edad. Esta y nuestras anteriores entrevistas las pueden encontrar en nuestro sitio web. Para no perderse ningún detalle, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Comienza Habla con Paula. Somos jóvenes del cenáculo. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección Habla con Paula. Hoy vamos a hablar de la vida, hoy vamos a hablar del amor de una mamá por sus hijos, por su hijo en este caso específico, y cómo es de importante el aceptar la vida como un regalo de Dios. Hoy estamos con Ana María Reyes. Bienvenida, Ana María, a nuestro programa. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La ven linda, la ven joven. Ella es una joven de 22 años que en un momento de dificultad en su vida decidió decirle sí a la vida y no al aborto. ¿Cómo fue tu historia, Ana María? Cuéntanos un poquito. Quedaste embarazada a los 18 años y desde ahí, ¿cómo fue tu experiencia de maternidad? ¿Cómo fue esa decisión que tuviste en tu corazón, esa fortaleza para aceptar el regalo de Dios de un hijo a tan corta edad? Bueno, pues yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía 18 años. Todavía estaba en el colegio, entonces pues fue muy duro como enterarme que ni siquiera había terminado de graduarme y pues ya tenía que entrar a otra nueva etapa de mi vida que esperaba tener como mucho más adelante. Entonces, pues fue muy difícil contarle a mis papás, fue muy difícil aceptarlo. También fue muy difícil vivirlo en el colegio porque pues por todas las veces que me juzgaron, por profesores, alumnos, mis amigas, o pues las que decían ser mis amigas, fue muy complicado, pero digamos que lo supe llevar como con calma. Siempre quise pues darle el sí a la vida, nunca estuvo dentro de mis posibilidades abortar, a pesar de que muchas personas me lo sugirieron, amigas, familiares, como que pensaban que en verdad yo me iba a tirar la vida si seguía en el proceso de tener a mi hijo, pero yo simplemente dije que lo iba a tener sin importar las consecuencias y sin importar qué tan duro fuera ese proceso. ¿Creías en Dios en ese momento de tu vida? ¿Ya habías tenido una conversión? ¿De dónde sacaste la fortaleza? No sé. Digamos que yo siempre he creído en Dios, siempre lo he tenido en mi vida, desde que nací. Mis papás son muy católicos, toda mi familia es católica, pero no sé, yo no sentía a Dios tan cerca a mí y a mi vida y a mi realidad. Entonces, la verdad, no sé de dónde saqué la fortaleza y de dónde saqué tanta decisión de no abortar, pero desde que supe que estaba embarazada simplemente sentí que sin importar lo que fuera a pasar siempre iba a tener un apoyo ahí en mi vida, de Dios y de mi familia y de las personas que me rodeaban y me querían. Ana María, cuéntanos, estas mujeres que realmente le dicen sí al aborto, que a los 18 años, a los 17, aún más temprano, quedan embarazadas, ¿por qué crees que toman esa decisión de abortar y de matar una vida? Bueno, tal vez es por el miedo a lo que venga después, miedo a enfrentar la realidad, miedo a enfrentarse a su familia, tal vez miedo a quedarse solo, porque es un proceso, por lo menos mi proceso fue acompañado de muchas personas, pero hay personas que no lo viven así o que la familia les da la espalda
o todo tu mundo cambia y el miedo al cambio pues es muy común. Entonces creo que es más por eso que uno le da como el paso al aborto. ¿Conoces a personas que han abortado? Sí, conozco a personas que han abortado y he tenido la oportunidad de tenerlas muy, muy de cerca. Y ha sido, pues es muy duro ver el proceso de esas personas. Y tal vez por eso también fue que yo decidí no abortar, porque pues sí, tal vez mi vida sería más fácil, sería común como la de cualquier mujer de 22 años, pero no sé, o sea, como que ese sentimiento que les queda después de abortar es muy feo y poder superar el hecho de haber abortado es muy difícil. Y ver esa tristeza con la que quedan después de hacer eso pues es terrible. La última parte de esta entrevista la veremos al finalizar el programa. Así como Ana María, Jesús pasó por muchas pruebas. Escuchemos el mensaje de Carlos. Somos jóvenes del cenáculo. Hola. Jesús, al igual que nosotros, vivió pruebas. En Mateo 4, 1, 11 se nos cuenta: entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo: todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Este pasaje nos recuerda los 40 años que anduvieron los israelitas en el desierto, tiempo en el cual se alejaron de Dios, se alejaron de sus planes. La propuesta del tentador fue clara para Jesús. Primero, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús, sin embargo, le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Jesús nos invita a confiar en la palabra que Él nos da cada día. Nos invita a confiar en lo que nos dice y en colocar nuestro corazón no solamente en las cosas materiales, sino en los mensajes y en las palabras que nos puedan hacer crecer como persona. Segundo, el tentador le dice: tírate abajo, los ángeles te recogerán y no te pasará nada. Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana somos tentados, ya sea por el dinero, ya sea por adular a las personas, ya sea por hacer aspectos que no nos dejen muy bien ante los ojos de los demás por falta de honestidad o falta de respeto? El tentador nos tienta todos los días. Sin embargo, podemos responderle como lo hizo Jesús: no tentarás al Señor tu Dios, no me tentarás porque voy de la mano con Él. Tercero, el tentador le dice a Jesús: todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le responde: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Tenemos en nuestro mundo muchos ídolos, muchos dioses que nos invitan a adorarlos. Pensemos bien, ¿a qué nosotros le damos nuestro corazón? ¿A qué ídolos nosotros le prestamos también nuestra mente, nuestro corazón? ¿Es Jesús? ¿Es su palabra realmente aquel baluarte con el cual podemos avanzar y rendirle un culto especial? Hola amigos, hoy estamos desde Casa de Paz, nuestro cenáculo, nuestro paraíso de oración. El tío Santi se encuentra de viaje, próximamente nos va a traer muchas sorpresas. Por eso voy a aprovechar hoy
para contarles nuestra historia. ¿Dónde nació Jóvenes del Cenáculo? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro carisma? ¿Cuál es nuestro lema? ¿Por qué estamos acompañándolos todos los días en la televisión? Primero veamos entonces al Padre Pedro Mercado, que nos va a explicar qué es el Cenáculo. Queridos amigos televidentes de Cristovisión, soy el Padre Pedro Mercado, director espiritual de Jóvenes del Cenáculo. Muchas veces me preguntan por qué Jóvenes del Cenáculo, por qué ese nombre para este grupo juvenil. Pues bien, nosotros queremos ser discípulos del Señor, discípulos misioneros que anuncian su palabra, pero queremos ser sobre todo amigos de Dios, amigos de Jesucristo. Y el cenáculo era precisamente el lugar donde Él se reunía a compartir, a departir con sus amigos. Hoy le pedimos también al Señor para ti, padre, madre de familia, querido joven que nos escuchas, que seas también amigo del Señor, amigo de su Espíritu. Nuestra comunidad nació hace 4 años aproximadamente. Paula López, Popolita, como le decimos nosotros de cariño, fue quien la fundó. Ella llevaba un largo recorrido espiritual. Iba acompañando a muchos adultos y a sus hijos. En sus peregrinaciones, cuando fue a Medjugorje, encontró un cenáculo de oración, una multitud de jóvenes que estaban allí sedientos de Dios. Entonces fue cuando escuchó la voz de la Virgen y le dijo: hija, haz esto lo mismo en tu país. Y así fue como nació Jóvenes del Cenáculo. Ella comenzó a reunir a los hijos de sus amigas. Poco a poco fue en oración construyendo la comunidad. Nuestro lema es amar, dar y servir. Y es nuestro mismo carisma, servir. Servimos de jóvenes para jóvenes, pero somos jóvenes distintos, somos jóvenes en el mundo, no del mundo. Igual estamos en el cine, en la calle, en los centros comerciales, pero nuestra diferencia es que en nuestra actitud, a donde vamos llevando la palabra de Dios. También así nace el programa de televisión, por eso los estamos acompañando todos los días, desde la web o desde nuestro canal, Cristovisión. Somos una familia finalmente, somos muchos jóvenes y cada uno tiene una forma de expresarlo distinto. Por eso vamos a escucharlos a ellos que nos digan qué es Jóvenes del Cenáculo. Bueno, Jóvenes del Cenáculo para mí es la experiencia más linda que he tenido en mi vida. Es un sitio de oración en el que me puedo encontrar con Dios de muchas otras maneras, donde puedo orar, compartir con gente y compartir nuestros pensamientos acerca de la vida y a través de esto comunicarnos con el Espíritu de Dios y entender un poco acerca de esto y tener noción de lo que está pasando, reflexionar en los problemas, en la vida tan linda que uno tiene, cómo hay que aprovecharla y todas las formas de hacerlo. Entonces Jóvenes del Cenáculo para mí es algo que cambió totalmente mi vida y me parece que es de las experiencias mejor que uno pudiera tener en toda la vida y me encantaría seguir compartiendo muchos años en esta bonita familia. Para mí Jóvenes es una familia compuesta de muchos integrantes con el mismo propósito, salvar o sanar muchas heridas de gente que no ha venido. Jóvenes del Cenáculo también puede ser para mí una especie en el que me puedo desahogar con mis familiares acá de la familia y es una experiencia en la que se goza, se llora, se ríe, se disfruta y ya. Para mí, Jóvenes del Cenáculo es una experiencia única donde realmente me pude acercar más a Dios, convivir con gente diferente a mí, acercándonos a Dios y sabiendo más sobre Él. Y para mí, Jóvenes del Cenáculo es una experiencia en la cual puedes encontrar el apoyo en Dios y puedes entender todo lo que Dios significa para ti. Jóvenes del Cenáculo para mí es todo, podría decir que es el retiro que me sacó adelante. Cuando lo hice estaba totalmente destrozada y después salí con un corazón nuevo y le debo todo a Jóvenes, entonces diría que es una bendición en mi vida.
Jóvenes del Cenáculo es la base de mi vida, ya que conocí a Jesús y estoy mucho más feliz por eso. Nosotros como comunidad católica tenemos 3 grandes amores. El Papa Francisco, que es Jesús aquí en la tierra, el apóstol, el discípulo que guía a toda nuestra iglesia. La Virgen María, que nos acompaña siempre. A ella nos unimos en oración todos los días y nos encomendamos como hijos suyos. Y el Espíritu Santo, que es nuestro patrón, es el que nos guía y nos sopla, nos inspira cada día. Por eso nos llamamos Jóvenes del Cenáculo, porque cada día pedimos que nos llene de sus dones y nos dé la virtud para poder seguir adelante, llevando el mensaje de Dios. Les enviamos un saludo muy especial a todos esos jóvenes que nos mandan mensajes desde diferentes partes del mundo. Somos jóvenes del cenáculo. Hola jóvenes del cenáculo, hoy estamos en Cali con Vicky Jaramillo y le vamos a preguntar cómo de la mano de Dios ha ido superando sus miedos personales. Bueno, pues primero tenemos que tener en cuenta que todos tenemos miedos. A veces uno quisiera decir, no, yo de pronto soy una persona muy valiente, pero siempre tenemos algún miedo que nos frena a hacer algunas cosas. Entonces yo creo que, pues no sé, uno se puede inventar 1000 técnicas para vencer sus miedos, pero digamos, de la mano de Dios como que es mucho más fácil y mucho más llevadero, porque primero es como que Él te da una garantía de un amigo incondicional, que uno dice, pues si uno tiene muchas veces la experiencia humana de que un amigo te ayuda a vencer tus miedos, como que ahí tienes un amigo que te promete que va a estar contigo hasta el fin del mundo, que nunca te va a fallar, que, o sea, incluso en la Biblia como no sé si son 365 veces, una cosa así, dice no teman. Entonces como que el Señor siempre nos invita a no tener miedo, porque Él nos promete estar con nosotros, nos promete darnos su fuerza, hablar por nosotros y sí, darnos como la valentía a enfrentar esos miedos. Entonces, pues eso es lo que yo he experimentado como en mi vida personal, saber que tengo ese amigo, que cuento con él, que él está siempre conmigo, y eso me ayuda a que ante un miedo yo pueda enfrentarlo. Obviamente saber que Dios está ahí no te hace, digamos, perder tu miedo, porque uno siempre va a tener miedo a cosas, porque hay cosas, si uno se toma la vida en serio, pues siempre van a haber retos, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber cosas que nos asustan, pero Dios lo que te ayuda es a ir venciendo ese miedo, a no quedarte ahí, sino a ser capaz, o sea, decir, a mí esto me da miedo, pero ante una invitación de Dios, como que es mucho más grande. Y también saber que Dios va conduciendo tu vida, que como que en cada momento lo vas escuchando. Entonces, bueno, si Dios me pide esto, Él no me va a fallar. Si Dios me pide esto, Él no lo va a hacer en vano. Entonces, como que sí te da la seguridad de que tú no estás haciendo lo que a ti te parece, lo que tú crees, sino lo que Dios quiere. Y cuando uno hace lo que Dios quiere, como que no hay riesgo. Gracias. Terminemos de ver el testimonio que Ana María compartió con Paula. 18 años, te avisan que estás embarazada, me imagino el pánico, la angustia, cómo le voy a decir a mis papás, qué van a pensar mis amigas en el colegio, mis profesores. ¿Cuál fue la reacción de tus papás? ¿Y te apoyaron desde un principio? ¿Alguna vez tus papás te dijeron, bueno, aborta, o vamos a estar para ti, o no vamos a estar para ti? ¿Cómo fue ese proceso, Ana María? Mis papás, pues yo tenía mucho miedo de contarle a mis papás, porque no sabía cómo iban a reaccionar. O sea, era un golpe muy fuerte para toda la familia, no solo para mí. Ellos siempre estuvieron de mi lado y siempre me apoyaron en mi decisión de no abortar. Obviamente les dio muy duro saber que los planes que ellos habían creado conmigo, pues de mi futuro, ya habían cambiado. Obviamente iban a cambiar absurdamente. Yo estaba como a 2 meses más o menos de graduarme del colegio. Entonces era muy difícil, fue muy difícil, pero ellos siempre estuvieron ahí, siempre me apoyaron, siempre han estado al lado mío en el proceso hasta el día de hoy. Nunca me han dejado sola. Mi mamá se ha portado muy bien conmigo, mi papá también. Lo primero que hizo cuando se enteró, aún con todo el dolor que él sentía en su corazón, fue darme un ramo de flores. Para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, porque fue muy cerca de esa fecha. Entonces, pues ellos siempre han estado muy del lado mío, y no solo mis papás, sino también mi hermano, el cual en verdad me ha ayudado demasiado a
en todo, a darme amor, darle amor a mi hijo, a ayudarme a cuidarlo. Ellos siempre han estado ahí de la mano conmigo. Bueno, luego nace el bebé, te casaste, no te casaste, fuiste madre soltera, ¿cómo continuaste tus estudios? ¿Cómo pudiste seguir con tu vida cotidiana con un bebé en tus manos que ya era tu responsabilidad? Digamos que hay muchas familias que dicen que si uno tiene un hijo se tiene que casar con el papá, y eso nunca estuvo dentro de mis posibilidades, no estuvo dentro de mi horizonte. Mis papás tampoco me obligaron a hacer ese tipo de cosas y yo no lo veía como el siguiente paso, como que primero yo necesitaba afrontar el hecho de tener un hijo y no de tener pues un esposo al mismo tiempo. Y en cuanto a mis estudios, yo seguí, pues le di paso a la universidad. Obviamente tuve un periodo de tiempo en el que me salí pues para poder estar con mi hijo esos primeros meses de vida, pero yo nunca dejé, o sea, pensé en salirme de la universidad y solo ponerme a trabajar. Para mí siempre fue una prioridad seguir adelante con mi hijo y con mis planes al mismo tiempo de estudio y de vida. ¿Oraste en esos momentos? ¿Te sentiste sola? ¿Te agarraste de Dios? ¿Cuál fue la intervención de Dios en tu vida? Oré mucho, muchísimo. Digamos que desde ese momento me aferré mucho a Dios por miedo. Yo tenía demasiado miedo a lo que iba a pasar. Yo estaba muy segura de mi decisión, pero tenía mucho miedo. Entonces sí, me aferré mucho a Dios y a la oración, pero digamos que me aferré mucho más a Él y entendí mucho más mi realidad desde que tuve como un proceso de conversión y en verdad me apegué mucho a Dios y lo hice parte fundamental de mi vida. Ese momento fue como en el que entendí muchas cosas de las que me habían pasado y por qué me habían pasado y para qué me habían pasado. Y ahí desde ese momento pude tener a Dios en mi vida y como reflejarlo a mi alrededor y así pues también inculcárselo un poco a mi hijo, como que él desde chiquito entienda como la grandeza de Dios. Qué lindo. Para los jóvenes que te están escuchando en estos momentos, si tú regresaras la película de tu vida hacia atrás, ¿qué harías diferente? ¿Qué decisiones hubieras tomado diferente en tu vida? Probablemente no seguir el que dirán, no hacer las cosas que la gente quiere que uno haga, porque eso es lo que está de moda o ese es el estereotipo del adolescente que uno debe ser. Muchas veces como que nos guiamos por un estereotipo de personas que pues muy vacías y llenas de máscaras y llenas de inseguridades y tal vez por eso yo llegué al punto al que llegué y ese punto fue como un abrir de ojos mío y también fue un abrir de ojos de personas alrededor mías, como amigas, como que en verdad se dieron cuenta que las cosas difíciles como quedar embarazado a tan temprana edad no solo son cosas que le pasan a la gente como fuera de nuestro círculo social, sino que le puede pasar en verdad a cualquier persona. Bueno, y para las adolescentes que están de pronto pasando por un momento de dificultad, que están como en esta lucha interna, en este cuestionamiento a Dios sobre si deben dar de pronto su hijo en adopción o de pronto la posibilidad de abortar porque están temerosas, ¿qué les dirías? ¿Cómo llegarías a sus corazones? Pues el proceso es muy difícil en si uno aborta o no aborta, o si uno da a su hijo en adopción o no. Todos los procesos que uno viva van a ser complicados, pero abortar, digamos que llega a ser la decisión más difícil y la más complicada de vivir y de superar. Creo que deja un vacío demasiado grande. Dar a tu hijo en adopción también pues es muy difícil, pero tal vez por lo menos le salvas la vida
a alguien, a una persona que nació de tu amor. Entonces, pues para mí, yo le aconsejaría a todas las niñas, adolescentes o todas las personas que están pensando en abortar, no hacerlo, porque no es fácil, pero como los frutos de amor que no hacerlo da, son increíbles. Cuéntanos cómo es tu vida con Juanse hoy en día, cuántos años tiene, cómo haces para combinar el estudio con la maternidad, tus padres te ayudan, ¿cómo es esa vida, Anita? Bueno, él ya tiene 3 años y medio, es divino, en verdad. Es muy difícil como darle todo el tiempo que quisiera darle, porque intento también seguir con mis planes de estudio, no solo pues para darle un futuro mejor a él y a mí. Entonces es muy difícil como sacarle tiempo pues a él, pero intento como darle prioridad a las cosas importantes sin dejar de lado nada, pero darle prioridad a él y a mi estudio por encima de todo. Estudias música, cantas para Dios, ¿cómo es esa experiencia? Estudio música y nunca pensé, desde que decidí estudiar música, hacer música para Dios. Eso nunca ha estado estuvo dentro de mis planes. Siempre pues estudié ingeniería de sonido, entonces yo siempre había querido pues hacer como diseño sonoro para películas o cosas muy distintas que no incluían a Dios para nada en mis planes. Y ahora, desde que hice mi proceso de conversión, lo he empezado a incluir también en mi carrera y ha dado frutos muy, muy lindos. Qué lindo. Ana María, una joven que decide decirle sí a la vida y no al aborto, a pesar del miedo, a pesar del que dirán, a pesar del miedo a encontrarse sola con un hijo a su corta edad, 18 añitos apenas tenía cuando se enteró de su embarazo. Y ella oró y de la mano de Dios decide tener a Juanse su hijo, quien hoy en día acompaña su vida, hace feliz a sus padres. Este es un testimonio lindo que toca nuestro corazón y que ojalá toque el corazón de muchas jóvenes que en este momento están en el dilema de si tener a sus hijos, abortarlos o darlos en adopción. La adopción es siempre una nueva opción que tienen estas niñas embarazadas que a veces no saben qué hacer y cómo enfrentar estos momentos de dificultad y de miedo. Pero de la mano de Dios sí se puede, de la mano de Dios encontramos el sí a la vida. Quisiéramos, Anita, que para despedirnos le des un consejo a las niñas que en algún momento estuvieron como tú, con temor. Mi consejo es que tal vez con la mano de Dios todo fluye mucho mejor. Tal vez si yo no hubiera tenido a Dios en mi vida, todo hubiera sido muy distinto. Y tal vez yo no estaría aquí sentada contando esa historia. Entonces, aferrarse a Dios creo que es lo más importante de todo. Dios está siempre contigo y estará con tu hijo si decides tenerlo y consagrarlo a Dios. La próxima semana tendremos nuevos invitados y más temas. Ahora los dejo con el Ministerio de Música de Jóvenes del Cenáculo y que Dios los bendiga. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Y más de repente llegas tú. Más de repente y en tu palabra, faro de la blanca luz. Llévame a un puerto seguro donde haya un futuro, Donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo
exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo, tú serás